Máxima expectativa en Nueva York. Hoy serán sentenciados los llamados narcosobrinos, los familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, acusados de traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Ambos ya fueron declarados culpables del delito de narcotráfico. La Fiscalía pide cadena perpetua, en especial luego de presentar una serie de mensajes de textos en los que los jóvenes discutían, entre otras cosas, asesinatos y negocios con la ex guerrilla colombiana de las FARC. Los mensajes de textos que pertenecen a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela lucen como una barrera difícil de superar para las solicitudes de clemencia introducidas a favor de los criminales, ya declarados culpables en Nueva York por narcotráfico y cuya sentencia podría ser dictada en el día de hoy. Y es que las pruebas presentadas por la Fiscalía muestran a los sobrinos discutiendo asesinatos, una operación previa de narcotráfico, negocios con la exguerrilla colombiana de las FARC y una operación de corrupción donde pretendían cobrar $2 millones para saldar una deuda en la empresa estatal Petróleos de Venezuela. En otro documento se asegura que Nicolás Maduro habría aprobado la actividad ilícita por la que Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas fueron declarados culpables. Esos actos destrozó la imagen que fabricó la defensa de que se trataban de jóvenes humildes e ingenuos, pero en esencia de buen corazón, que cayeron en una trampa de la agencia antidroga DEA. El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York los condenaría a cadena perpetua según los medios de comunicación. Un grupo de venezolanos en el exilio, a través de una carta, le pidió al juez Paul Crowdy todo el peso de la ley a quienes calificaron de herederos del narcoestado. A pesar de la ausencia de una justicia verdadera y un poder judicial legítimo en nuestro país, nosotros los venezolanos mantenemos y respetamos el Estado de Derecho y confiamos en las acciones del Distrito Sur de Nueva York para traer la muy deseada justicia que la tiranía narcomilitarizada que gobierna Venezuela nos ha negado por tanto tiempo. Durante las conversaciones grabadas entre los sobrinos y los agentes encubiertos de la DEA, los acusados alardeaban cómo el chavismo pasó a controlar el narcotráfico en Venezuela, además de las operaciones de corrupción dentro de las instituciones del Estado. Los llamados narcosobrinos fueron detenidos el 10 de noviembre de 2015 en Haití. Al momento de su captura tenían 800 kilos de cocaína que iban a transportar a los Estados Unidos. Los jóvenes tenían pasaportes diplomáticos. Vamos a saludar en Washington a Anthony Dacking, analista político y de seguridad, además ex asesor del Ministerio del Interior de Venezuela y de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez. Señor Dacking, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues esperando qué puede salir de esta decisión del juez Paul Crowdy el día de hoy en Nueva York, en especial por esas nuevas cartas que se han presentado, esos mensajes de texto que se habrían enviado entre los narcosobrinos en los que se discutían asesinatos y negocios con la ex guerrilla colombiana de las FARC. ¿Qué repercusión podría tener esto en el caso y qué tan cierto puede ser esa relación de miembros cercanos a la familia presidencial con la ex guerrilla de las FARC? Bueno, es viable que lo primero que ocurra es que el gobierno de Venezuela asuma la posición de que no se ha hecho justicia de la forma más correcta, pero la Fiscalía de Nueva York está enviando un mensaje contundente y se lo está enviando precisamente al gobierno de Venezuela y a este cartel que hace vida en el Palacio Miraflores. En mi opinión, estamos hablando de 45 años como mínimo. Ellos tendrían que hacer un 85% del tiempo de la sentencia, pero una vez expuesta esta carta que hizo la Fiscalía, donde entregaron 25 páginas y describen detalladamente cada uno de los hechos ilícitos en los que estaban involucrados estos dos jóvenes, con la bendición y con la aprobación de la presidencia de Venezuela, yo considero que la cadena perpetua es la que más sentido tiene y la lección y el mensaje que pretenden enviar desde aquí, desde Estados Unidos, el sistema de justicia. Señor Dacking, en los últimos días surgió también un escrito de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en la que asegura que Nicolás Maduro había aprobado esta actividad ilícita de sus sobrinos, que tenía pleno conocimiento de ello. Si esto se comprueba, ¿qué repercusiones podría tener? Porque estamos hablando de un presidente en funciones que habría conocido de esta actividad ilícita de sus propias familias. Mira, los sistemas de seguridad en Venezuela son bien estrictos. Estamos hablando de varios anillos de seguridad, estábamos hablando de la
DC o de hoy en día el SEBIN, estamos hablando de la Dirección de Inteligencia Militar, estamos hablando del G2 cubano, estamos hablando de casi 5 o 6 instituciones que hacen inteligencia, los cuales tienen la responsabilidad de seguir minuciosamente cada uno de los miembros e integrantes del grupo familiar presidencial. Si el joven Efraín, en uno de los escritos, y declara en un video que él está en el narcotráfico y se ha mostrado como un narcotraficante de alto peso, profesional, que tiene la capacidad de negociar 800 kilogramos de droga desde la edad de 18 años de edad, estamos hablando obviamente que su tío o padre político, que en el caso del presidente de Venezuela, obviamente contaba y estaba al tanto y estaba muy claro de precisamente las actividades que él ejercía, porque por lo general siempre le has informado. Estas actividades en Venezuela siempre se sabe si el joven está acompañado, con quién está, porque se le da un reporte semanal con todos los detalles de cada uno de los integrantes. Precisamente por eso se hace. Entonces, yo considero que sí, el presidente tenía obviamente conocimiento, sí, que el dictador tenía obviamente la bendición y sabía que estaban negociando, sí, que el dinero narcotráfico ha sido usado para campaña política en Venezuela, sí. O sea, aquí no hay secretos, aquí estamos hablando del primer acercamiento que ha tenido la ex senadora colombiana Piedad Córdoba a través de la FARC con el gobierno de Venezuela. Eso te indica muchísimo y Maduro estuvo involucrado desde las primeras negociaciones. Entonces aquí hemos hablado y hay cientos de videos, cientos de escritos que demuestran la relación entre la presidencia de Venezuela con el narcotráfico y la FARC, que obviamente el mensaje que está mandando hoy el sistema de justicia estadounidense es muy claro y contundente. Ahora, señor Daquín, estamos hablando de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, está diciendo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tenía conocimiento de estas actividades ilícitas de sus sobrinos. Estamos hablando que el vicepresidente Tarek El Aissami está señalado por narcotráfico. Estamos hablando que otro de los hombres fuertes del gobierno de Nicolás Maduro, que es Diosdado Cabello, también ha sido señalado de liderar el cártel de los Soles. ¿Hasta qué punto está permeado el gobierno venezolano por el narcotráfico? El gobierno de Venezuela ha sobrevivido gracias al dinero narcotráfico, no es un secreto. Estamos hablando desde el año 2002, cuando se quedó demostrado que las instituciones militares a través de la Guardia Nacional, a través del Ejército de Venezuela, tenían y hacía vida y tenían relaciones comerciales del día a día con el narcotráfico colombiano, con los carteles que hacen vida tanto en México como en Colombia. Existe esa correlación. Los últimos años no ha sido fácil. Vamos a hacer una pregunta más sencilla. Venezuela tenía que haber entrado en default. ¿Cómo se explica que Venezuela no haya entrado en default y haya podido pagar la deuda? Entonces, cuando tenemos grandes carteles que están detrás de las operaciones que se dan en Venezuela, obviamente este tipo de préstamo, este tipo de ayuda existen. Venezuela ha sido y siempre lo ha sido un lugar para los operativos. Cuando estamos hablando de operativos, estamos hablando de personas que se dedican a cosas extremas como espías o terroristas, vivan y hagan vida en Venezuela, reciban una identidad. El secretariado de la FARC tenía muchísimos años viviendo en Venezuela con la protección del gobierno de Venezuela. El secretariado de la FARC es quien ha estado detrás de la gran industria del narcotráfico en Sudamérica. Entonces, obviamente la relación que existe entre tanto la presidencia, la vicepresidencia, con Tarek El Aissami y obviamente Efraín, que es la persona como los narcosobrinos llaman a Diosdado Cabello, que es la persona que ha comenzado con toda esta operación, porque es la persona que cobra las grandes vacunas en Venezuela. No hay negocio en el narcotráfico que no le genere ni siquiera un centavo de utilidad a Efraín o a Diosdado Cabello, Rondón. Pues vamos a agradecer a Anthony Daquín, analista político y de seguridad, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Buenos días y muchísimas gracias.